Hermanos, quería comentarles acerca de algo que está ahorita en redes sociales muy candente. Y es acerca de un personaje, no es muy popular, pero tiene, tiene sus seguidores. Su nombre es Santiago Alarcón. Me gustaría que lo pusieran en la pantalla para que la iglesia lo viera. Quien no lo conoce, pues ahorita pueda saber a quién me refiero. ¿Ya lo tenemos en pantalla? Bien, él es Santiago Alarcón. Él tiene un canal en YouTube que se llama Rincón Apologético. Tiene 118,000 suscriptores. Él es argentino y él es el fundador de este canal, Rincón Apologético. Salimos de pantalla, caballeros. En este momento, Santiago Alarcón está en el ojo del huracán, ya que hace pocos días hizo una declaración pública que consternó a algunos sectores de la comunidad evangélica, principalmente a sus seguidores, y es que Santiago Alarcón decide abandonar la doctrina evangélica para hacerse católico romano. Después de, por muchos años, entrevistar a pastores, líderes evangélicos internacionales, autores de libros cristianos de prestigio. Por ejemplo, Santiago Alarcón entrevistó a César Vidal, que es un historiador excelentísimo cristiano, uno de los mejores historiadores de nuestra época. Entrevistó a uno de los más grandes apologistas que hay actualmente en esta tierra, el doctor William Lane Craig. Él lo entrevistó. Se ha hecho famoso por sus entrevistas, por sus interacciones. Entonces, de repente se coloca frente a su cámara, hace un en vivo y le dice al mundo evangélico: he tomado la decisión de dejar el cristianismo evangélico y hacerme católico romano. Como era de esperarse, se desata una tormenta y comienza el bombardeo de videoreacciones del mundo evangélico como del mundo católico, porque esto fue hace quizás 5 o 6 días que ocurrió. Muchos evangélicos opinan que él nunca fue en realidad evangélico, siempre fue un católico disfrazado. Otros dicen que nunca tuvo una conversión real, y es que al no ser convertido no estaba seguro de sus creencias, por lo tanto algo le sucede y decide pasarse al catolicismo. Otros dicen que como nunca fue a una iglesia, nunca tuvo un pastor, nunca tuvo a alguien que lo guiara, pues también eso fue una razón por la cual él se confundió, deja la doctrina evangélica y se hace católico. Hay muchas teorías sobre su conversión al catolicismo. Otros también dicen que como tuvo amistad con algunos apologistas católicos, esto también fue determinante para que él decidiera hacerse católico. Y como era de esperarse, en este momento, pues muchos católicos están festejando lo sucedido. Muchos de ellos ya le extendieron los brazos, le dieron la bienvenida al catolicismo, y no falta quienes de los católicos quieran tomar esto que está sucediendo como una prueba de que la Iglesia Católica tiene la doctrina verdadera. Nada más lejos de la verdad. Un suceso así puede ser la prueba de otras cosas, pero eso no puede ser la evidencia de que una doctrina sea verdadera. Si así fuera, pues entonces el Islam fuera verdadero, porque hay muchos cristianos que en la actualidad se están haciendo islamitas. Si así fuera, el budismo fuera verdadero, cualquier secta sería verdadera. En la actualidad, en todo el mundo, muchas personas están pasando de una filosofía a otra, de una ideología a otra, de una religión a otra. Así que este cambio de Santiago Alarcón como apologista evangélico
hacia el catolicismo no demuestra nada sobre la cuestión doctrinal. Santiago Alarcón declara en su video que su conversión tuvo que ver más con lo que él sentía en su corazón que por cuestiones o razones intelectuales. Él lo declaró abiertamente. Y aunque también habla un poco de sus razones intelectuales, él le da mayor peso a lo que él siente en su corazón. Permítanme comunicarles mi teoría de su conversión del mundo evangélico hacia el catolicismo romano. Primero, quiero dejar muy en claro para todos sus seguidores, porque estamos hablando de 118,000, que por cierto, de un día a otro, 2,000 se dieron de baja. Pero pues 2,000 son una cantidad pequeña frente a 116,000. Pero para aquellos que están un tanto confundidos, quiero decirles que ser apologista no es un ministerio bíblico. Ser apologista no es un ministerio bíblico, sino una extensión ministerial. Una extensión ministerial que nace de la necesidad de tener defensores de profesión de la fe cristiana. La profesión de apologista se formó con el tiempo según las demandas de cada época. En su libro Método Apologético, Brian Morley dice lo siguiente: la apologética ha seguido un camino largo y sinuoso, ya que ha interactuado con los numerosos cambios y convulsiones intelectuales y culturales de los últimos 2 milenios. Lo que nos pretende decir aquí Brian Morley es que la apología que empezó en el primer siglo, a lo largo del tiempo, ha interactuado con cambios culturales, situaciones en las cuales los conflictos, las demandas, las luchas que enfrenta la Iglesia es lo que han ido formando la carrera de los apologistas. Por ejemplo, Pablo en el primer siglo, Pablo enfrentó a los judíos ortodoxos de su época y a los filósofos griegos. Podemos ver en Hechos capítulo 17 cómo es que Pablo debate en la colina de Marte con filósofos griegos. En el segundo siglo, Aristides de Atenas defendió la superioridad intelectual y moral del cristianismo frente a otras religiones, frente a los bárbaros que adoraban objetos, y decía Aristides que estos objetos tienen que ser movidos por poderes superiores, o hablaba en contra de los egipcios, quienes adoraban cosas bajas como las plantas, adoraban las serpientes, o decía que las deidades griegas eran inmorales. Clemente enseñaba que los griegos habían tomado prestado el Antiguo Testamento y de allí es donde extraían su sabiduría. Por lo tanto, toda verdad que procede de Dios puede ser usada, por tanto, los cristianos pueden echar mano de la filosofía griega. Tertuliano, quien fue un abogado, cuestionó la política. En sus días cuestionó al emperador, ya que los cristianos estaban siendo perseguidos, así que decía él en su apología que no debería de ser así, que incluso no se debería de investigar a los cristianos para poderlos encontrar. Los hermanos tenían que estarse escondiendo para no ser castigados. Agustín de Hipona debatió con paganos. Agustín de Hipona usó argumentos, fue uno de los primeros apologistas que usó argumentos aristotélicos. Luego viene Tomás de Aquino con sus 5 vías para demostrar en el siglo XIII la existencia de Dios. Llegamos a la Edad Media con San Anselmo de Canterbury, quien desarrolla uno de los argumentos de apología más famosos hasta el día de hoy, que es el argumento ontológico. Con este recorrido, quiero que entiendan que la profesión de apologista no siempre fue la misma. Esta carrera es una carrera
que siempre ha sufrido cambios y se ha ajustado a la época. Entonces, no es un ministerio bíblico, es solamente una extensión. Los apologistas en cada época han actuado según las circunstancias de su tiempo. Y la Iglesia de Jesucristo puede crecer sin apologistas, pero no sin los 5 ministerios. La Iglesia de Jesucristo no puede crecer sin los 5 ministerios que se encuentran en Efesios capítulo 4, versículo 11. Este versículo, el versículo 11 del capítulo 5, comienza diciendo: y Dios mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. No aparecen los apologistas. Los apologistas no son un ministerio ordenado de Dios, sino una extensión ministerial. No digo que está mal, no digo que está en contra de la Biblia, estoy diciendo que no es un ministerio indispensable. Los indispensables son los ministerios de Efesios 4:11. Y una vez que la Biblia nos dice que solo hay 5 ministerios, nos dice que estos ministerios fueron comisionados para realizar 4 cosas. Fueron comisionados para perfeccionar a los santos. Fueron comisionados para edificar el cuerpo de Cristo. Fueron comisionados para llevarnos a la unidad de la fe. Y fueron comisionados para que dejemos de ser niños. Esto está en el verso inmediato, el verso 12 y versículo 13. Y una de las cosas importantes al entender que solamente tenemos 5 ministerios es que estos ministerios tienen 2 cosas para poder realizar su trabajo. La primera, la revelación del cielo. Repitan: la revelación del cielo. Es la revelación del cielo la que impide que seas engañado y destruido por doctrinas falsas. Es la revelación del cielo la que impide que seas engañado y destruido por doctrinas falsas. Jesucristo dijo sobre la revelación que Él le daría a su iglesia, que esta revelación es donde se edificaría la iglesia, donde se construiría, donde se levantaría su iglesia, sobre la revelación. Y las puertas del infierno no prevalecerían contra esta revelación. La revelación no la puedes obtener, no la puedo obtener por medio de un esfuerzo humano. No es para aquel que la desee, aquel que la busque. La revelación viene a nosotros según el beneplácito de Dios. O dicho en otras palabras más coloquiales, Dios le da la revelación a quien Él quiere dársela. No con esto estoy diciendo que es malo pedirla o que no debemos de buscarla, pero sí es importante que quede bien claro que no es para los que estudian mucho, no es para los que oran, no es para los que son apologistas o para los que son cristianos o para los que constantemente están buscándola. Es bueno buscarla, es bueno estudiar, pero la revelación viene por el beneplácito de Dios. El estudio no nos da la garantía de que no seamos engañados. Alguien puede estudiar mucho Biblia, puede estudiar libros de la historia de la iglesia cristiana y con todo eso las personas pueden ser engañadas por falsas doctrinas. Porque lo único que nos garantiza que una doctrina no nos engañe y no nos destruya es la revelación. Un apologista tiene estudios. Para poder ser apologistas hay que estudiar mucho, pero aunque uno tiene estudio, no necesariamente tiene revelación del cielo. No es algo que va de la mano. Alguien puede tener estudio y no tener revelación. Una prueba bíblica
que podría ser irrefutable, son aquellos hombres muy estudiados en los días de Jesucristo, estudiados porque eran sacerdotes y conocían a la perfección la ley de Moisés, conocían el Tanaj, y a pesar de ser estudiados no tuvieron la revelación de que Jesucristo era el Hijo de Dios, de que Jesucristo era el Cristo. Tenían estudios pero no revelación, mientras que la revelación le llegó a un simple pescador, el apóstol Pedro. Esto está en Mateo 16. Cuando el Señor Jesucristo le pregunta a los apóstoles, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Entonces los apóstoles dan el informe de todas las opiniones que se oían, pero ninguna era acertada. Los mismos sacerdotes decían, este hombre, refiriéndose a Jesús, no puede proceder de Dios. Pero a Pedro le viene la revelación y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación que viene por el beneplácito de Dios. Pienso que Santiago Alarcón tenía estudios de apología, pero nunca tuvo la revelación. Y se mantuvo todos los años que estuvo trabajando en su canal de apología, interactuando con otros evangélicos, defendiendo la fe evangélica, pero solo con un conocimiento intelectual, porque la revelación es una roca. Repitan, la revelación es una roca. Cuando alguien está parado sobre esa roca, según Mateo capítulo 7, vienen las pruebas, viene la tempestad con ímpetu y golpea la casa y aquella casa no se cae porque está sostenida sobre la roca, sobre la revelación. Entonces, alguien que tiene revelación no es movido por doquier, por vientos de doctrina y estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error y confunden a las personas. Si Santiago hubiera tenido revelación, no se hubiera movido de la Escritura. De alguna manera esto no debe de sorprender al mundo evangélico porque esto pasa todo el tiempo y seguirá pasando. Seguiremos viendo que evangélicos se van hacia el catolicismo, católicos se vienen hacia el cristianismo, pero cuando alguien no tiene revelación, solo tiene una creencia intelectual. Sus creencias están solamente en la mente y una creencia intelectual se puede obtener aquí en la tierra, pero la revelación viene del cielo y no viene a quien la pida, sino a quien Dios quiera dársela. Esto es a lo que Pablo se refería en la carta a los Romanos en el capítulo 9, cuando Pablo dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia, a quien Dios le quiere dar. También Jesús en San Juan 6:44 dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Estas dos escrituras confirman que no depende de nosotros, sino depende totalmente del cielo. Concluyo, ser apologista no te da ningún plus espiritual. No es una tarjeta Platinum que te garantiza que tienes la verdadera doctrina. De hecho, hay apologistas católicos, hay apologistas islámicos, hay quien está defendiendo el Corán en debates. Por lo tanto, ser apologista no garantiza que alguien tenga la verdadera doctrina. Y personalmente, el material apologético de Santiago Alarcón a mí nunca se me hizo de un buen nivel académico. Esto es una crítica sana y con mucho respeto lo digo, no estoy atacando a Santiago, pero sinceramente yo creo que su nivel académico de apologista era nivel medio-bajo hacia abajo. Ni siquiera exactamente a la mitad, sino medio-bajo hacia abajo, y creo que esto también sería una buena explicación terrenal para el cambio repentino que él tuvo
de creencias. Bien, no juzguemos, simplemente oremos por la revelación. Pónganse de pie.